Hola, nosotros somos el equipo número 2 del grupo 1 en Anatomía Veterinaria, el cual está conformado por Katia Bracamonte, Carolina Frisby, Jennifer Leiva, Alejandro Osorio y Victoria Piñuelas. Nosotros les hablaremos sobre lo que son los músculos del cuello. Los músculos del cuello son un conjunto de estructuras musculares que garantizan la movilidad, el soporte y la protección de los elementos anatómicos del cuello, como la tráquea o el esófago, y desempeñan un papel fundamental en los movimientos de la cabeza, en la deglución y en algunas funciones respiratorias. Su disposición y desarrollo puede variar según la especie animal, reflejando adaptaciones funcionales específicas, como por ejemplo gran movilidad en el caballo y masa muscular en el bovino. Muy bien, aquí empezaremos con el músculo cutáneo del cuello, que también llamado en latín músculus cutaneus colli. Este músculo se viene originando de lo que es la línea media dorsal. Su inserción viene siendo en dirección hacia la mandíbula, donde aquí continúa con lo que es el músculo cutáneo de la cara, que se llama platisma. Este es una lámina muscular en la cara ventral del cuello que viene naciendo de lo que es el manubrio del esternón y cubre todo el surco yugular. Como podemos ver, es muy superficial y este tiene la función de tensar y mover la piel de la zona donde se encuentre. Por ello es que tiene este aspecto tan delgado y una posición pues muy superficial. La inervación de este músculo viene proveniendo de lo que son las ramas del nervio facial, ya que este nervio es el encargado de controlar todos los músculos cutáneos y de expresión en los animales domésticos. El músculo brachiocefálico es un músculo superficial en la región cervical y craneal. Ayuda en lo que es a la movilidad de la cabeza, del cuello y también del miembro torácico o de las patas delanteras del animal. En este caso podemos ver la totalidad de este músculo en esta imagen. Se divide en dos porciones. Esta que es la porción cleidocefálica, que es la que vemos en esta diapositiva. Aquí se puede apreciar también en un perro real, en una imagen de un perro diseccionado, y pues aquí también podemos verla en una imagen ilustrativa. El origen de esta porción, la cleidocefálica, se encuentra en la cresta de la nuca, en el hueso occipital, y su inserción se hace en el húmero, más bien y específicamente en la cresta del húmero. ¿Cuál es la función? Bueno, cuando la cabeza del perro está inmóvil o está fija, lo que hace este músculo es hacer que la extremidad torácica o la pata se mueva cranealmente, es decir, que se mueva hacia adelante. La inervación, o sea, el envío de los impulsos del cerebro hacia el músculo, se realiza mediante los nervios cervicales, que como dice su nombre, están en lo que son las vértebras cervicales. Y la irrigación, que es el transporte de sangre para llevar oxígeno, nutrientes y también para deshacerse de cosas como los desechos metabólicos, se lleva a través de tres arterias principales. La arteria carótida común, que es la arteria que viaja por todo el cuello, la arteria cervical superficial y ventral, que se encuentra pues específicamente en las vértebras cervicales, y la arteria braquial, que ya esta es una que viaja específicamente por el miembro torácico. La porción clidobraquial del músculo brachiocefálico se encuentra, vamos a decir, que inferior a la porción cleidocefálica. La podemos ver aproximadamente en esta zona. Aquí se puede ver de una manera mejor. Y pues aquí casi no se alcanza a apreciar, pero pues está en esta zona. Su origen puede variar dependiendo de la especie y también de la raza, pero puede ser en la ala del atlas. Recordemos, el atlas es la primera vértebra cervical, solamente que es irregular. También en el proceso transverso de la segunda vértebra cervical, que también llamada axis, hasta la quinta vértebra cervical, que esto abarca más o menos de aquí, que es el atlas, luego que está el axis, y aproximadamente aquí, donde está la quinta vértebra cervical. Su inserción se realiza en lo que es la fascia braquial, una fascia que recubre los músculos del antebrazo, más específicamente el músculo tensor de la fascia del antebrazo, que se inserta en el holocreanum, esta parte que está aquí, en el hueso de la ulna, y que como su nombre lo dice, pues tensa la fascia de todos los músculos del antebrazo. Como forma parte del mismo músculo brachiocefálico, al igual que la porción cleidocefálica, la porción cleidobraquial lleva la inervación a cabo de los nervios cervicales,
la irrigación por la misma arteria carótida común, la misma arteria cervical superficial y ventral y la misma arteria braquial. Solamente que aquí recordemos que en los animales mamíferos domésticos no tienen o no cuentan con una unión ósea entre su miembro torácico y sus patas delanteras, a lo que es su tórax. Toda esta unión se lleva a cabo solamente de los músculos. Entonces, si bien no presentan una clavícula tal como la de los humanos, sí presentan un pequeño rudimiento aproximadamente en el nivel del hombro, que es como una intersección tendinosa que se puede apreciar aproximadamente en esta zona y que indica, pues como ya les decía, el rudimento de la clavícula. El músculo esternocefálico se encuentra en lo que es la región ventral del cuello, esta región que vamos a decir que está como por debajo de la cabeza. Este músculo participa en lo que es la flexión del cuello y también en movimientos respiratorios, y al igual que el músculo brachiocefálico se divide en dos porciones. Aquí podemos ver una y aquí podemos ver la otra. Igual en esta imagen, aquí está una y esta es la otra. Primero tenemos lo que es la porción esternoccipital, que esta es como la porción grande, que se encuentra un poquito más lateral y menos ventral en comparación a la otra. Además que es un poco más superficial. Es esta que tenemos por aquí y esta que también está como remarcada en rosa, justo aquí donde se está apuntando con el puntero. El origen que tiene esta es en el esternón, más específicamente en el cartílago del manubrio que se encuentra aquí. Recordemos, el esternón es este hueso que se une a las costillas fijas y que se une mediante cartílago a las costillas flotantes. En el caso de la porción esternoccipital, su inserción se encuentra en el cráneo, más específicamente en el hueso occipital. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, ayuda a flexionar la cabeza en el cuello y también a inclinarlas de manera lateral, es decir, que esto ayuda a que el perro pueda hacer como, vamos a decir, esta acción de sí o no, o cuando movemos nuestra cabeza lateralmente. La inervación se lleva a través de la rama ventral del nervio espinal accesorio, es decir, por aquí por lo que son los huesos que pasa a la columna vertebral, se salen los nervios, en específico pues estos que se están mencionando aquí, que es lo que ayuda con el envío de señales y el movimiento del músculo. Y pues la irrigación es a través de la misma arteria carótida común, esta que pasa por aquí por el cuello, y es exclusiva de esta. Aquí, como les decía, podemos ver estas dos partes que están de manera ventral. Entonces, en esta zona que está por aquí, está el paso de la yugular. Como aquí se dice, pues estos músculos forman parte del surco o del canal yugular. Y por otro lado, tenemos lo que es la porción esternomastoidea. Es esta parte que está de una manera mucho menos superficial y más ventral en el cuello. Es aquí esto que podemos ver por aquí y es esta que podemos ver por acá. La diferencia que presenta esta porción a la esternoccipital es su punto de inserción, ya que tienen el mismo punto de origen. La inserción se realiza en la cabeza, más específicamente aquí en el hueso temporal, en su parte mastoidea. Tiene la misma función, también cuenta con la misma inervación y la misma irrigación de lo que es la porción esternoccipital. Y pues como les decía, aquí se puede ver esta porción que está aquí, se puede ver cómo tienen el mismo origen que sube, y aquí es cuando se separa la porción esternoccipital y lo que es la porción esternomastoidea, esta que se inserta en el hueso temporal y esta que se inserta en el hueso occipital. También conocido como homotransversario, es un músculo que se origina en el acromión, la parte distal de la espina de la escápula y la fascia que lo cubre. Y su inserción es el ala del atlas o las primeras vértebras cervicales de la C1 a la C4. Sus funciones principales son elevar la escápula y avanzar la extremidad anterior, además de contribuir a la flexión lateral del cuello. 2. Inervación, nervios accesorios y la irrigación arteria carótida común.
el músculo esternotiroideo. ¿Qué es? Es un músculo en forma de cinta, como aquí logramos ver, profundo al músculo esternoideo, que es este. Generalmente su origen está asociado al origen del músculo esternoideo y en el manubrio del esternón y la primera costilla. Se extiende desde el esternón hasta el cartílago tiroides de la laringe. Este es el esternón hasta el cartílago tiroides de la laringe. Su función principal es deprimir o hacer bajar o retraer caudalmente la laringe y el hueso hioides. Su función es importante para el proceso de tragar al permitir que la laringe se mueva adecuadamente. También participa en la producción de sonidos y en la masticación. La inervación o el envío de pulsos del cerebro se realizan mediante ramas ventrales de los primeros dos nervios cervicales, que como el mismo nombre lo dice, pues está en los primeros nervios cervicales. Su irrigación o proceso mediante el cual manda sangre es por la arteria carótida común, que está en el arco del atlas, en la parte posterior del cuello, arriba del arco del atlas. Ahora, el músculo esternoideo. Es el músculo más superficial del grupo de los músculos infraoideos, que son estos. El esternoideo tira del hioides hacia abajo, caudalmente, mientras que el esternotiroideo tira de la laringe hacia abajo. Ambos movimientos están coordinados esencialmente para tragar. Junto con el esternoideo, que es este, y otros, su contracción es vital para tragar y la fonación, o sea que es producir sonidos, ya que ayuda a fijar y mover el aparato hioideo y la laringe. La inervación de este se realiza mediante el nervio accesorio número 9. Igual que el músculo esternotiroideo, su irrigación se realiza mediante la arteria carótida común. Ahora, el recto del cuello. Los músculos rectos del cuello son un grupo de varios músculos, como aquí en la imagen podemos ver, que son cortos y profundos. Actúan directamente sobre la articulación entre el cráneo y la primera vértebra atlanto-occipital. Su función es muy importante para realizar los movimientos de flexión y extensión, o sea, diciendo sí y no, y también para la estabilización de la cabeza. La inervación de este músculo es realizada mediante la rama ventral del primer nervio cervical, que como el mismo nombre lo dice, está situada por encima del arco posterior del atlas. Su irrigación de sangre es realizada mediante la arteria occipital, que está situada en la parte posterior del cuello y la región occipital de la cabeza. Largo del cuello. Su origen es la parte ventral de las primeras 7 vértebras torácicas. Su inserción es el tubérculo ventral del atlas. Cuerpos y procesos transversos de las vértebras torácicas y cervicales. Es un músculo profundo situado en la cara ventral inferior de la columna cervical y torácica craneal, específicamente en el surco formado por la unión de las apófisis transversas con el cuerpo vertebral. Su función es flexionar el cuello, inclinar la cabeza y el cuello hacia abajo, actuando bilateralmente. También actúa unilateralmente, causando la inclinación lateral del cuello hacia ese mismo lado. Aquí se puede ver más detalladamente que está ubicado en la parte ventral de las vértebras cervicales y torácicas. Trapecio. Su origen es la parte funicular del ligamento de la nuca. Inserción. Es la espina de la escápula, fascia braquial y de la espalda. El trapecio es un músculo superficial y de forma triangular, que se divide en una porción cervical y una porción torácica. Se extiende desde la base del cráneo, de las vértebras hasta la espina de la escápula y
cumple funciones de estabilización de movimiento de la escápula y del cuello. Se origina en el rafe medio del cuello y el ligamento supraespinoso del tórax. Su parte cervical se extiende desde la línea media dorsal del cuello y se inserta en la espina de la escápula. Su porción torácica se origina en la apófisis espinosas dorsales del tórax y también se inserta en la espina de la escápula. Su función es estabilizar la escápula, dirigir el tronco cranealmente. Aquí se puede ver más detalladamente su porción cervical y su porción torácica. Y también da a entender otra de sus funciones, que es elevar y retraer la escápula. Sus fibras superiores elevan y extienden el cuello. El músculo romboides tiene un origen en la parte funicular del ligamento de la nuca y una inserción en la cara medial del cartílago de la escápula, el cual está dividido en tres partes, que es la torácica, cervical y cefálica, como podemos ver a continuación aquí en estas dos imágenes. La torácica es la parte torácica o músculo romboides que se origina en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas craneales. Las cervicales es la parte cervical del músculo romboide que se origina en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Y por último, la cefálica, que surge del rafe tendinoginoso del cuello. Como podemos ver aquí también, la cefálica es la número 3, la cervical es la número 2 y la torácica la número 1. Tiene una función de elevar la escápula y también el cuello y hacer diferentes movimientos. Y también tiene una inervación en las ramas dorsales de los nervios cervicales, los cuales tenemos aquí, y irrigación de las arterias cervicales, como podemos ver acá. El músculo serratoventral es un músculo cerrado y tiene forma de abanico, el cual tiene un origen en el proceso transverso de las últimas 5 vértebras cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, y una inserción de área triangular craneal de la cara media de la escápula, el cual está dividido en dos partes, que es una cervical y la otra es torácica. ¿Por qué? Debido a sus distintos puntos de origen e inserción y su función complementaria en el soporte del movimiento de la escápula y también del tórax. La serratoventral cervical, que es esta de acá, se origina en las vértebras cervicales, y la torácica se origina en las primeras costillas. También tiene una función que es dirigir la escápula cranealmente, o sea para adelante, y elevar el cuello. Y tiene una inervación en las ramas dorsales de los nervios cervicales, acá, y una irrigación en las arterias cervicales profundas, las cuales podemos ver en rojito. El músculo esplenio es un grupo de músculos largos y planos ubicados en el cuello que conectan las vértebras cervicales y las vértebras torácicas, que tienen un origen en el primero al quinto proceso espinoso del torácico y parte funicular del ligamento de la nuca. Tiene una inserción en la cresta nucal y también en el proceso mastoideo del temporal y en las alas del atlas acá también. También tiene una incisión oponeurótica, que es la que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión de músculos a otra estructura, como puede ser músculos, huesos o fascia, a través de un oponeurosis, que es una lámina de tejido conectivo fibroso plana y ancha, similar a un tendón extendido, la cual su función principal es permitir que los músculos se unan en área donde un tendón no sea eficiente, proporcionando soporte y facilidad a la inserción muscular. También tiene una función de elevar la cabeza y también el cuello.
e inclinar lateralmente la cabeza y el cuello. Tiene una inervación de ramas dorsales de los últimos 6 nervios y también una irrigación en las arterias cervicales. Músculo semiespinal, que forma parte de la musculatura del dorso y el cuello. Su nombre viventer significa dos vientres, porque presenta dos zonas musculares separadas por una parte intermedia, tendinosa, lo que le da pues este aspecto característico. Su origen viene siendo en lo que son las apófisis transversas y espinosas de las primeras vértebras torácicas y las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. Su inserción se localiza en el hueso occipital, debajo de la protuberancia occipital externa. Su función viene siendo que su disposición pues lo convierte en uno de los principales extensores de la cabeza, ya que cuando se contrae bilateralmente eleva y endereza toda la región cervical. Si actúa de manera unilateral, ayuda pues a lo que es inclinar o lateralizar la cabeza hacia un lado. Funcionalmente, este músculo es muy importante para movimientos como levantar la cabeza, mantener la postura alerta y estabilizar el cuello durante la locomoción. Su inervación viene siendo en las ramas dorsales de los últimos 6 nervios cervicales. Y por último, su irrigación, aunque proviene de la arteria cervical profunda, también recibe ramas secundarias que aseguran una buena nutrición muscular debido a su actividad constante en lo que es la postura y el movimiento. Seguimos con el músculo semiespinal, solamente que ahora con el complexo o el complejo, que es este que tenemos aquí señalado. Este músculo forma parte de la musculatura profunda del cuello y pertenece al sistema epiaxial, es decir, al conjunto de músculos que están situados por encima de lo que son las apófisis transversas, que se encargan principalmente de extender la columna y sostener la cabeza. Su origen. Su origen es en los procesos espinosos de la primera a la quinta vértebra torácica y en la porción funicular del ligamento de la nuca, una estructura que es muy resistente y contribuye a soportar el peso de la cabeza en animales. Su inserción viene siendo cuando las fibras musculares ascienden hacia el cráneo y hacia las primeras vértebras cervicales, para finalmente insertarse en lo que son varios puntos: la cresta nucal del hueso occipital, el proceso mastoides del temporal y por último las alas del atlas, donde además presenta una amplia inserción aponeurótica. Estas inserciones múltiples lo que le permiten es actuar tanto sobre la cabeza como sobre el segmento cervical alto, lo que convierte al complexo en un músculo con un papel biomecánico muy importante. Su función principal es de elevar la cabeza y cuello e inclinar lateralmente la cabeza y el cuello cuando ambos lados del músculo simultáneamente actúan. Es fundamental para mantener la cabeza en posición elevada y estable, que es pues algo esencial en lo que son los animales. El músculo recibe inervación de las ramas dorsales de los últimos 6 nervios cervicales. Su irrigación proviene principalmente de la arteria cervical profunda, que abastece a la musculatura profunda en toda la región del cuello. En conjunto, el complexo trabaja asociado con otros músculos, como por ejemplo el esplenio, que podemos ver aquí señalado.